Vamos a empezar entonces. Bienvenidos al curso Manejo del Paciente Adulto con Obesidad en el Centro de Hipertensión. Servidor Rodrigo Llano Escalona. Hoy vamos a ver un tema muy importante y necesito que pongan mucha atención porque nos va a ayudar mucho para tener éxito en las intervenciones que ustedes posteriormente, que ya se vuelven expertos en el manejo del paciente, pues se lo pueden hacer. Número 1. Vamos a hablar del metabolismo y las vías metabólicas. Vamos a entenderlo así. Es muy importante entender el metabolismo. Sabemos que el metabolismo son todas las reacciones bioquímicas que el cuerpo hace para que pueda vivir. Todo está conectado por vías metabólicas. Es muy importante esto porque hay cierta zona, una regulación hormonal, que va a estar muy involucrado justamente en poder nivelar, poder equilibrar una homeostasis de este metabolismo. Ahorita que a lo largo que veamos de la glucólisis, de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, de la oxidación, hipogénesis, etcétera. Entonces, es muy importante porque justamente habíamos dicho, se dan cuenta, la insulina, el glucagón y las catecolaminas, que hablamos justamente de ellas la clase pasada, están muy involucradas en el sistema de hambre y saciedad. Entonces, obviamente, pues cada una de ellas va a tener un impacto en las vías, en cada una de esas vías metabólicas. Y vamos a ver entonces, quiero comentar sobre la insulina. La insulina es importante que tengamos en cuenta que va a favorecer la glucogénesis muscular. ¿Mm? Es algo muy importante. Va a favorecer la formación de glucosa muscular y va a favorecer también la lipogénesis. Esto es algo muy importante en el tejido adiposo. También va a favorecer la síntesis de proteínas para incorporarlas al músculo. Ese es muy importante aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente cuando el tejido de adiposo está disfuncional y hay una resistencia a la insulina, pues obviamente todo esto va a ser lo contrario. La lipogénesis no se va a dar y va a ser al contrario. Lo que va a ocasionar es lo que no actúe y que forme más ácidos grasos, liberen más ácidos grasos. Entonces, también que se libere más glucosa y obviamente pues todo esto va a ocasionar pues, problemas en la persona. Normalmente la insulina hace esto en el metabolismo. El glucagón lo que hace es actúa especialmente en el hígado para promover lo que son las células de manera directa y otras por vía circulatoria de material oxidable en el momento que disminuya la glucosa. Vemos que el glucagón una vez cuando la glucosa disminuye una hipoglucemia, inmediatamente el glucagón va a activarse. ¿Qué va a pasar? Va a degradar el glucógeno, una vía metabólica que se llama glucogenólisis. La va a activar la gluconeogénesis. Porque obviamente vamos a siempre buscar la gluconeogénesis para activar nuevos, para formación de glucosa, inhibir la glucólisis, porque es lo que queremos, y la lipogénesis, que es lo que, si se dan cuenta, lo que hace la insulina lo hace lo contrario. Va a activar la lipólisis al activar la lipasa en el tejido adiposo, liberar glicerol y ácidos grasos. Ese es algo muy importante. Por otro lado, tenemos las catecolaminas. Las catecolaminas van a promover la conversión de glucógeno hepático a glucógeno, produciendo hiperglucemia. Va a promover la transformación de glucógeno muscular en glucosa 6-fosfato para activar la glucólisis. Entonces aquí podemos observar esa parte muy importante. E inactiva la glucógeno sintasa, inhibiendo la glucogénesis. Al final la catecolamina habíamos dicho que entra en el sistema de alerta también, pues obviamente para activarse inmediatamente. Y hemos dado que las catecolaminas en el tejido adiposo de sus receptores beta 3, inmediatamente lo que van a ocasionar es esta parte de activar estas vías metabólicas. Es muy importante entender toda esta parte. Por otro lado está el cortisol. El cortisol va a inhibir la utilización de glucosa a nivel muscular, ocasiona hiperglucemia, va a inhibir la glucólisis, es algo importante, va a inhibir la síntesis de proteínas sumado a la conversión de los aminoácidos y estimula la lipólisis, aumenta la acción lipolítica.
Ese es algo muy importante, las catecolaminas y hormonas de crecimiento. Y activa la gluconeogénesis, ese es algo importante. Al limitar acción enzima que inhibe la glucogénesis, que es la fosforilopiruvato-carboxinasa. Entonces, aquí lo importante con esto, quiero comentarte lo siguiente. El cortisol va a ocasionar esta hipoglucemia obviamente para esta regulación hormonal, donde fíjense cómo la insulina, glucagón, cortisol, colina son cuatro hormonas muy importantes que están muy involucradas en el sistema de saciedad y que justamente pues estas activan, están activando y otras inhibiendo estas vías metabólicas, siempre para que esté en equilibrio todo. Bien. Quiero comentar entonces lo que hace la regulación hormonal, la insulina y glucagón. El glucógeno, en la insulina, el glucógeno aumenta la síntesis de glucógeno en el hígado. Fíjate bien, en el metabolismo de los hidratos de carbono, la glucólisis la aumenta la insulina, la glucólisis e inhibe la formación en la gluconeogenia. La captación, en el metabolismo de carbohidratos, la captación de glucosa va a aumentar la captación de glucosa a nivel de los periféricos. La vía de las pentosas también aumenta, produciéndose más NPH para la lipogenia. Ese es algo muy, muy importante. El glucagón en el metabolismo de carbohidratos, pues lo único que va a aumentar la degradación de glucógeno sobre el hígado, aumenta la gluconeogenia, porque hemos dicho que cuando hay una hipoglucemia, pues inmediatamente va a activarse y inhibe glucosis. Esto es en el metabolismo de los carbohidratos. En el metabolismo de los lípidos, insulina, la beta-oxidación y la lipólisis va a inhibirla. La síntesis de cuerpos cetónicos va a inhibirse, la lipogenia va a activarse y el glucagón va a activar la beta-oxidación y la síntesis de cuerpos de cetónicos también estará activa, porque obviamente lo que va a hacer es activar para la formación de glucagón. En proteínas, obviamente, la insulina en captación de aminoácidos por los tejidos aumenta la captación en la mayoría de los tejidos, eh, aumenta la mayoría de los tejidos de la síntesis de proteínas y hay una degradación de proteínas, las disminuye. El glucagón aumenta la adaptación láctica a la gluconeogenia, disminuye la síntesis de proteínas y estimula la degradación. Al final, porque de la otra manera, de medio de las proteínas, se forma glucosa. Todo esto es muy importante. Bien, vamos entonces a continuar. Tenemos que entender mecanismos los siguientes, que es que es un catabolismo y que es un anabolismo en nuestras vías metabólicas. Es muy importante porque al final nosotros, cuando vayamos con la licenciada Carolina, les enseño, y obviamente a nuestros pacientes, pues tenemos que van a aprender a dar una dieta, una alimentación saludable, donde ustedes obviamente va a haber carbohidratos, va a haber proteínas y lípidos en esa comida. Y tenemos que comprender que estos van a empezar al metabolismo energético. Y obviamente, cuando hablamos de lípidos, lo que nos queremos en el catabolismo es de mayor a lo menor, a lo más específico, para formar ácidos grasos y glicerol y otras moléculas. Cuando son carbohidratos, la glucosa es la principal que va a formar, proteínas son los aminoácidos. Todo esto, ¿cuál es el objetivo siempre? Formar nuestra gran maestra que en el metabolismo, que es la acetilcoenzima. Esta acetilcoenzima A es el cruce de todas las vías metabólicas donde me va a permitir irme al ciclo de Krebs, irme a formación de síntesis de proteínas, irme a formación de fosforilación oxidativa, como aquí está, o irme directamente a la formación de grasas, de la beta-oxidación. Lo vamos a ver bien más adelante. El anabolismo, por otro lado, es cuando justamente de algún aminoácido, de un ácido graso o de de un monosacárido, la glucosa, se va a transformar directamente a carbohidrato, la glucosa, el aminoácido a proteínas, el ácido graso a lípidos. Al final siempre, obviamente, la acetilcoenzima, donde ella decide hacia dónde me... La acetilcoenzima si viene de los ácidos grasos para formar lípidos, de coenzima para formar glucosa y polisacáridos, de las coenzima aminoácidos para formar proteínas. Ese es algo muy importante que comprendamos esta parte. Bien.
Vamos a ver que el metabolismo entonces podemos observar como del intestino que vienen los alimentos se van a formar diferentes moléculas, la lactosa, fructosa, manosa y glucosa, que se va a la sangre y esta glucosa se forma glucosa 6-fosfato en el hígado para formar y ya esta glucosa 6-fosfato forma en glucógeno para que se almacene en el hígado y obviamente esta glucosa 6-fosfato también se va a las pentosas y hacia el piruvato y se va. Uh-huh. Se cuenta glucólisis, pero también si vemos este piruvato, también de ahí se puede directamente formar acetilcoenzima, inmediatamente formar ácidos grasos y formar triglicéridos. Y triglicéridos también se pueden, estos triglicéridos se pueden transformar en glicerol y ácidos grasos, y obviamente para que ya estos se me formen el piruvato y el acetilcoenzima. Y las proteínas, los aminoácidos para formar piruvato y acetilcoenzima y así también formarme. Algo muy importante aquí es todo esto, como les digo, aquí tenemos entonces lo que es por ejemplo aquí la lipogénesis, que es la formación de triglicéridos. Puede ser la síntesis de proteínas. Aquí podemos ver la glucólisis. Podemos ver la glucogénesis y glucogenólisis. Entonces, todas estas, lo que quiero comentar con esta imagen es que todas estas vías que podemos observar aquí, y la insulina, las colaminas, el cortisol y el glucagón están activándolas e inhibiéndolas. Sí, eso es algo muy importante. Muy bien. Como les decía, acetilcoenzima es el centro, porque de aquí van a llegar todos los grasos se van a transformar en acetilcoenzima A, las proteínas se van a formar en acetilcoenzima A, la glucosa se va a formar en acetilcoenzima A y así sucesivamente para que la acetilcoenzima A pueda llegar al ciclo de Krebs y formar este citrato, me forme también ácidos grasos. Si ese ATP es suficiente, pero si ese ATP está en exceso, por eso se va a formar el colesterol. Bien, vamos entonces a ver lo que es la glucólisis. La glucólisis, vamos a ver el tema de la biometabólica, que es una de las vías más antiguas del metabolismo energético. Tenemos que verla porque tanto ocurre en condiciones aeróbicas como anaeróbicas. Es decir, aeróbicas presencia de oxígeno como anaeróbicas sin presencia de oxígeno. Y la fase de oxidación, que es la fase 2, puede observarse en todos los organismos de manera universal. Podemos observar aquí como al final lo importante, esta fase 2, oxidación de las triosas, es justamente la que a nivel universal. Glucólisis es el rompimiento de algo dulce, de la glucosa, que es el azúcar, que entra del rompimiento de la forma de esa glucosa. Los objetivos de la glucólisis es la formación de ATP, lo que es que sea continua y regular de manera adecuada en el mecanismo energético celular. Eso es algo muy importante. Todo paciente que entre en carbohidratos inmediatamente va a entrar a la glucólisis, es la primera vía que entra, es la primera que entra en nuestra vía metabólica. Eso es algo importante. Ahora, hay que tener muy en cuenta, una vez al final entendemos que, por ejemplo, lo que nos interesa a nosotros es qué vía metabólica es que vamos a activar en nuestro paciente con obesidad para que podamos ayudarlo a bajar un periodo de peso. Muy bien. Glucólisis, tenemos dos maneras de regular la glucólisis, ya sea controlando la velocidad de la conversión de la glucosa en hepato, regulando la cantidad de glucógeno que es transportado glucosa libre. Existen tres sitios de la glucosa, por ejemplo, aquí está la glucólisis, donde son sitios irreversibles, son sitios de regulación, se regula por la exocinasa, la fosfofructosinasa y la piruvatosinasa. Y la glucólisis completa es inhibida a través de estas enzimas reguladoras, fosfofructosinasa y piruvatosinasa. La principal reacción que controla el flujo de glucosa para la glucólisis es la acción por la fosfofructosinasa.
Es algo importante que está aquí. La fosfofructosinasa 1 es inhibida por el ATP. Ese es algo importante. Los ácidos grasos y el citrato. La fosfofructosinasa 1 es activada por el AMP, el ADP y las fosfoctados 6 bifosfato. Es importante entender saber nada más que existe la fosfofructosinasa 1. Y esta fosfofructosinasa, si está el ATP, ácidos grasos y citratos van a inhibirla. Y la fosfofructosinasa 1 va a ser activada por el MP y APP y la fosfoctados 6 bifosfato. Y vamos a ver qué pasa. Cuando las células aumentan el ATP, viene la glucosa y está formando ATP, ¿no? El citrato se inhibe la fosfatosinasa 1. Lo que va a hacer es que se va a acumular fosfato, que es esta parte, y glucosa 6-fosfato. Esta está inhibida, no funciona. Aquí se va a acumular estas dos. Una vez que obviamente se acumulan estas dos, esto hace que se inhiba o disminuya la actividad glucolítica. Es aquí donde justamente se inhibe la glucólisis en esta parte. Fíjense muy bien, ¿vale? Cuando las células aumentan el ATP y el citrato, obviamente todo esto lo vemos en esta parte, ¿vale? El citrato y el ATP puede venir de los ácidos grasos inmediatamente y obviamente va a activarse la gluconeogénesis, es un ejemplo, la formación de glucosa que viene de los ácidos grasos para inhibir la glucólisis. Bien. El aumento de ADP y el AMP, si este ADP y AMP aumenta, si el ADP aumenta, obviamente la fructosa 2 bifosfato va a activar la fosfofructosinasa 1, lo que va a permitir la entrada inmediatamente la vía glucolítica. Entonces, prácticamente puedo decir que el ATP es tan importante. No solamente es la formación de ATP de energía, sino que el mismo ATP también esta fosfofructosinasa que va a hacer, si hay ATP, lo inicio, porque obviamente es por lógica, si hay ATP no necesito formar más, lo voy a inhibir, ¿para qué? Para que ya no me forme, ya desactive la glucólisis, ¿vale? Eso es algo muy importante. El citrato va a proporcionar una unión regulatoria de gran importancia. Aquí está, que está entre la glucólisis y el ciclo de Krebs. Es algo muy, muy importante. La glucólisis, cuando los ácidos grasos, muy bien, los ácidos grasos se encuentran accesibles para ser degradados y generan ATP a través de la beta oxidación, obviamente, como van a formar ATP, de estas, van a inhibir a la fosfofructosinasa, ¿vale? Y va a inhibir la glucólisis. Es algo muy importante. Lo que vamos a entender aquí es lo siguiente. Cuando nosotros veamos prescripción del ejercicio, vamos a hablar de SPAR. Tenemos que meternos a siempre, sí o sí, todo paciente en el manejo pues, para prescripción del ejercicio, necesito sí o sí activar esta beta oxidación, porque yo que yo activo esta beta oxidación, que la glucólisis va a estar inhibida. Entonces los carbohidratos no van a estar por ahí actuados, sino van a estar inhibidos para que los lípidos, que es los que están almacenados como triglicéridos, actúen rápido, se usen, ¿para qué? Para inmediatamente se den y obviamente me den mayor energía. Eso es algo muy importante. Bien. La fructosa 2 es una enzima funcional con actividad de tanto sinasa como fosfatasa, es decir, agrego fosfato y quito fosfato que se encuentran en esta vía, lo vamos a ver. Y la fosfofructosinasa 2 regula la fosforilación esta hormona que es el glucagón. El glucagón va a activarla, ¿no? ¿Para qué? Justamente para la fosforilación.
podemos ver en esta parte cómo es un regulador positivo que activa más potente de la fosfofructosinasa, es la fructosa 2,6-bifosfato, que se encuentra en esta parte. Los niveles elevados de fosfofructosa elevados de esta va a estimular la glucólisis, pero si esta glucosa bifosfato disminuye, va a inhibir la glucólisis. Ese es algo muy importante. Lo que nosotros queremos, obviamente, es inhibir la glucólisis para que se estimule la gluconeogénesis. Los niveles disminuidos de fructosa 6-bifosfato inhiben a la glucólisis, pero van a estimular a la gluconeogénesis. Sí o sí, eso es algo muy importante. A pesar que se esté viendo esta, obviamente en la vía lo que vamos a hacer es activar la beta-oxidación. En este caso, activar la gluconeogénesis, la formación de nuevos glucosa de otras maneras. Tenemos las hexocinasas, que es la enzima que cataliza la glucólisis, que se encuentra aquí. Es inhibida por la glucosa 6-fosfato, actúa inmediatamente con ella, y obviamente la inhibición de fosfatosina 1 permite que la glucosa 6-fosfato no se utilice, y el acúmulo de glucosa 6-fosfato también va a inhibir a las hexocinasas. Esta inhibición pues, hace que toda la vía se vaya directamente en la gluconeogénesis. Eso es algo muy importante. Entonces, eso es algo muy importante. Es eso, que un paciente, cuando ustedes, si quieren prescribir ejercicio, usted no tiene que dar azúcar, carbohidratos, porque si usted no da carbohidratos en esa vía metabólica, prescriben ejercicio y tu paciente, ¿cómo doctor? Porque yo no sé qué voy a comer. Pues no vas a comer carbohidratos, porque si tú comes carbohidratos vas a activar la vía de la glucólisis, no vas a activar la oxidación de los ácidos grasos, lo que queremos. Entonces tenemos que dar ya sea una glucogénesis de las proteínas, o glucogénesis, que es lo que nos interesa, que es de la beta-oxidación de esos triacilglicéridos que están almacenados para hacer la poli, que lo vamos a hacer, y esto me lleva a la formación, obviamente, de acetilcoenzima A. En la glucólisis tenemos la reguladora, que es la piruvatosinasa, y es activada por AMP y fructosa 1,6-fosfato e inhibida por ATP, acetilcolina y alanina. Acetilcolina, alanina, preveniendo de los aminoácidos. Bien. Como les decía, lo más importante de todos es la gluconeogénesis. ¿Por qué? Primero, la gluconeogénesis es irreversible. Ahí ya no hay marcha atrás. Yo, de cualquier lado, yo voy a empezar a buscar que formen glucosa, es decir, energía. Este glicerol viene de la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? De la lipólisis. El aspartato viene de los aminoácidos. El lactato que viene del músculo. Entonces, al final, ese es algo muy importante. Quiero comentar que las reservas de carbohidratos satisfacen las necesidades fisiológicas unas 24 horas a lo máximo. Y en caso de que el paciente esté en ayuno prolongado, la persona va a traer gluconeogénesis y se va a obtener la glucosa para poder energía las células. Eso ya lo sabemos. Eso es algo muy, muy importante. Bien. Aquí podemos observar la formación como del piruvato, oxalacetato y fosfenilpiruvato. A partir de esto se forman estas dos. Estas son los piruvato carboxilasa y fosfenolpiruvato carboxinasa, pues son dos enzimas que son reguladoras de la gluconeogénesis. El glicerol se libera del tejido adiposo y la alanina a partir de los aminoácidos para formar siempre la glucosa, que es lo que nosotros queremos. Como aquí está el fosfenolpiruvato, que es la de todo esto. El piruvato se va a convertir en fosfenolpiruvato cuando entra a la mitocondria. Ese es algo muy importante. El piruvato carboxilasa le adiciona un CO2 para convertirse en oxalacetato. Eso es muy importante. Para que se necesita biotina, ATP y acetilcoenzima A. Sí o sí. Ese es algo muy importante.
El oxalacetato se sale de la mitocondria y convertir en malato. Aquí se entra en el citosol. Este es el citosol que va a reaccionar con los NDH para generar oxalacetato más NDH y la fosfenopiruvato carboxilasa se va a transformar justamente este oxalacetato en fosfenolpiruvato para que de aquí me forme glucosa. Todo es para la formación de glucólisis. El fosfenolpiruvato se convierte en fructosa 1,2-bisfosfato que transforma este a fructosa 6-fosfato y de glucosa 6-fosfato, como vemos en la glucólisis, y esta la glucosa 6-fosfatasa va a transformarlo en glucosa libre. Todo esto es al final. Bien. Hay otros sustratos gluconeogénicos que la insulina va a disminuir la gluconeogénesis al reprimir la síntesis de piruvato carboxilasa, fosfenol piruvato carboxilasa, fructosa 1,6-bifosfatasa y glucosa 6-fosfatasa. Ese es algo muy importante. La insulina va a hacer la glucogénesis. Eso es lo que hace normalmente la insulina. Habíamos dicho, obviamente, la insulina va a actuar. No queremos que se forme más glucosa, vamos, eso también es lógico. La insulina lo que va a hacer es que inmediatamente vamos a la insulina va a disminuir la glucogénesis, va a aumentar la glucogénesis, favorecer la formación, el almacenamiento de glucosa, y obviamente pues al activar reprimir estas enzimas que hemos hablado. Bien. Los glucocorticoides con la adrenalina van a inducir el piruvato carboxilasa, fenolpiruvato carboxilasa, fructosa 1,6-bisfosfatasa y glucosa fosfatasa activan la gluconeogénesis. Eso es algo muy importante. Obviamente saber que obviamente todo esto lo que va a ocasionar es que aumente la glucosa en sangre. La conversión de lactato a glucosa es el camino clave para la gluconeogénesis también. La alanina también es que origina el piruvato y de ahí va el ciclo de Krebs para hacer todo el oxalacetato que habíamos dicho, para formar piruvato y se contenía glucosa. Y el glicerol viene de los triglicéridos para convertirse en glucosa. Lo que nosotros queremos, todo esto, ¿por qué te lo menciono? Lo que nosotros queremos es que sí o sí me forme gluconeogénesis. Yo tengo que activar el glicerol, sí o sí. Pero aparte, tengo que tener síntesis de proteínas y tengo que tener masa muscular. Si yo no tengo masa muscular, estas vías metabólicas de gluconeogénesis no se van a dar. Si yo no activo mi beta oxidación, yo no voy a poder activar la beta oxidación para que este glicerol que se formó de la lipólisis inmediatamente se genere a glucosa. Podemos observar entonces cómo la gluconeogénesis viene de la siguiente manera. Al final, los triglicéridos, esto es lo que nosotros queremos hacer con nuestro tejido adiposo. Este es un tejido adiposo normal o donde hay el tejido adiposo, hemos dicho, son triglicéridos almacenados. Lo que se va a hacer es que nosotros vamos a activar aumento de beta oxidación y la activar beta oxidación. ¿Qué? Porque obviamente sabemos que al momento que estamos haciendo ejercicio, el cuerpo necesita energía. La pregunta es, ¿cuánto tiempo yo necesito energía para obtener para que yo vea una vía beta oxidación o que me queden carbohidratos? Eso lo vamos a aprender en prescriptor de ejercicio. Pero aquí lo único que quiero comentarte, fíjense cómo yo quiero estos triglicéridos sí o sí, perdón, activados, que se van a vía de gluconeogénesis, la beta oxidación, y me formen glicerol, y este glicerol me forma en glucosa para formar energía. Ese es importantísimo. La parte de mi músculo, mi masa muscular, viene el glucógeno. Además, cuando yo lo use en el ejercicio, va a formar glucosa. Pero es también el músculo me va a formar lactato para formar también glucosa. Alanina también le va a formar alanina piruvato para que me forme glucosa de glucosa y al final, pues obviamente este glucógeno se almacene. Todo esto está regulado. Insulina, glucagón, es importante. Catequimina,
bien y cortisol. Son muy importantes. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente cuando hablamos de un tejido adiposo disfuncional, pues aquí lo que vamos a hacer es como resistencia a la insulina prácticamente hace que todas estas vías metabólicas se quedan alteradas. Y es por eso que nuestros pacientes con obesidad tengamos una dislipidemia técnica, empecemos con una hiperglicemia, que son datos clínicos, datos de laboratorio, nos puede marcar esta parte, la afectación en nuestras vías. Bien, vamos a hablar entonces del metabolismo del glicerol, que hemos hablado. La conversión del glicerol en glucosa es un proceso gluconogénico más importante del organismo. Con un año de varios días, hasta el 70% de glucosa formada puede provenir del glicerol. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que quiero comentarte es, a ver, lo que quiero hacer es que bajar de peso a mi paciente, yo tengo que aumentar el gasto, obviamente. Aquí nos dice, si yo restricciono una dieta restrictiva, que lo van a vender con licencia, pero si hago una dieta restrictiva, ¿cuánto tiempo es lo que va a cuántos días de hacer esto? Me va a activar mi metabolismo de glicerol, de los tejidos, de los ácidos grasos, para que yo pueda, para que pueda compensar esta parte. Eso según esta parte. El tejido adiposo, el glicerol en forma de glicerolfato, tiene exclusivamente a través de la hidroxicetona de la glucólisis. Eso es lo importante. El tejido adiposo, este glicerofosfato formado, utiliza de manera prioritaria la síntesis de triglicéridos. Estos triglicéridos almacenados en el tejido adiposo dan origen a los ácidos grasos y glicerol, que nos habla. El destino de este glicerol es el del tejido adiposo para el uso de otros tejidos, ya que el tejido adiposo carece de esta sinasa que convierte en glicerofosfato. El hígado, corazón disponen de un glicerol sinasa, recién te convierte en glicerol del tejido adiposo en glicerofosfato. Lo que queremos hacer con todo esto, lo que quiere decir es que todo esto es convertir este glicerol pues en energía para trabajar. Bien, como les decía, el hígado y el corazón forman glicerofosfato, la glucosis, y en el corazón este glicerol se usa para la síntesis de lípidos o combustible, pues obviamente en el corazón. En el hígado, el glicerofosfato puede seguir a la síntesis de lípidos, a convertirse en dihidroxiacetona, en formación de NDHs, para continuar la ruta de glucosis o convertirse en glucosa. Todo eso es algo importante, que es el glicerato deshidrogenasa, el metabolismo de hidrogenafato, el glicerofosfato, y aquí están los glicéridos almacenados, que al final todo esto se va a usar. Bien, vamos a ver el metabolismo del glucógeno. En el metabolismo del glucógeno tenemos dos cosas, la glucogénesis y glucogenólisis. Tenemos que hablar hoy de la glucosa, tiene que almacenarse en el cuerpo cuando no se ocupa. Y el exceso de glucosa circulante se almacena en todas las células como glucógeno. Eso es algo muy importante. Su síntesis es más activa en el hígado y el músculo. La glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno disponible para proveer de energía requerida en actividad muscular, el ayuno o situaciones de emergencia. Tenemos que, esto porque se los digo, porque es importante saber esta vía, porque obviamente sabemos que pasé el inicio de cuando ustedes prestan ejercicio en los primeros 5 minutos, la vía de glucógeno se va de los 10 a 12 minutos. Posteriormente a eso empieza los carbohidratos a seguir y ya termina y sigue la de metabolismo de los lípidos con la toxicidad. Después de 20 minutos usted ya está en una beta oxidación, un metabolismo de lípidos, en el metabolismo de glicerina, esta energía que le estoy mencionando. Cuando se rebasa su capacidad de almacenamiento, el exceso de glucosa se va a almacenar como lípidos en el tejido adiposo. Es lo que les decía. Al final, el glucógeno sí se va almacenando aparte, pero el paciente ingiere mucha energía,
los alimentos y obviamente pues, va inmediatamente a almacenarla en el tejido adiposo. La síntesis y degradación independientes. El glucógeno muscular funciona como material de reserva para el ejercicio muscular, que es lo que nos interesa a nosotros, activarlo cuando hagamos ese ejercicio. Y el glucógeno hepático también va a liberar la glucosa hacia el círculo para ser usada. La síntesis y degradación del glucógeno va a depender de la activación y inactivación de las enzimas claves del proceso, como la glucógeno sintasa y la fosforilasa, que son dependientes de factores celulares y dependencia de hormonas. Podemos observar entonces aquí la glucogénesis, que es la formación de glucosa. Se forma en incorporación de una UTP de glucosa que se encuentra, que es el único alentador de la vida glucolítica, es la glucosa 6-fosfato. Ese es algo muy importante. Este glucosa 6-fosfato va a transformarse en glucosa 1-fosfato. La glucosa 6-fosfato que viene de la glucólisis, pues obviamente va a transformarse en glucosa 1-fosfato por medio de una peglucosa. Lo único que va a agarrar la agua para que las enzimas glucógeno sintasa me empieza a formar la de glucosa hasta que se almacena con glucógeno. Y la degradación, la glucogenólisis, es la degradación del glucógeno, es la fosforilasa libera del glucógeno a la glucosa 1-fosfato. Y la glucosa 1-fosfato inmediatamente a glucosa 6-fosfato para que esta vaya a la vía glucolítica y se haga su formación, su utilización. Obviamente, cuando hay glucogenólisis es porque queremos ocupar esta parte, ¿vale? Bien. Esto está en el ejercicio, obviamente, cuando en los primeros 12 minutos va a haber una glucogenólisis, va a usar ese glucógeno almacenado para que se use en las vías glucóticas. Pero posteriormente a eso, pues ya llega lo que es la beta oxidación. Bien. La acetilcoenzima puede provenir de la degradación de diferentes moléculas como la glucosa, ácidos grasos e incluso aminoácidos. Es por eso que te decía que la acetilcoenzima A es la hija de todas las vías metabólicas. Todos tenemos convertir a acetilcoenzima A y yo les voy a decir por qué. La acetilcoenzima A, sus principales destinos, puede condensarse en al acetato, la inicia el ciclo de Krebs. Este gran ciclo donde produce bastante energía. Dos, unirse a otras moléculas de acetilcoenzima A para la síntesis de ácidos grasos o la síntesis de colesterol también, o formar cuerpos cetónicos. Ese es algo muy importante. El ciclo de Krebs es la vía común de oxidación de carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, porque la glucosa y los ácidos grasos y todos los aminoácidos, como sabemos, se metabolizan todos a acetilcoenzima. Bien. Como decimos, lo importante es que este acetilcoenzima va a producir, cada molécula de glucosa vía glucólisis produce 2 piruvatos que producen acetilcoenzima. Cada molécula de acetilcoenzima produce 12 ATPs, 24 ATPs, nada más, cuando viene de la vía de glucólisis. Ahora vamos a hablar de la lipogénesis. La lipogénesis es la formación de ácidos grasos, la síntesis de ácidos grasos. Va a realizar en el hígado mediante la sintasa de ácidos grasos. La sustancia clave para la lipogénesis es la grandiosa malonilcoenzima A, que es el alentador de la lipogénesis. La malonilcoenzima A se forma por acción de acetilcarboxilasa. Este proceso de fosforilación y desfosforilación son influidos por la insulina, glucosa y adrenalina. Es algo muy importante. La principal fuente de acetilcoenzima A que se incorpora a las ácidos grasos es la obtenida del piruvato de la glucosis o de los aminoácidos glucogénicos y cetogénicos. El gasto energético elevado tiende al consumo de reserva de carbohidratos y lípidos y la absorción total de acetilcoenzima en el ciclo de Krebs. Ese es algo muy importante. Un gasto energético elevado tiende al consumo de reservas de carbohidratos y lípidos. Eso es lo que queremos, activar estas vías, ¿vale? Porque al final esta lipogénesis pues es la forma, es prácticamente almacenamiento
de estos ácidos grasos, pero yo quiero gastar esta energía elevada. Ya habíamos dado una manera de gastar con ejercicio para justamente activar las reservas de carbohidratos, terminarlas a los 10, a los 15, 20 minutos después de ejercicio, inmediatamente activar los lípidos. Y un paciente que creen van a perder peso, porque empieza el gasto. Existe la posibilidad de transformar los carbohidratos en grasa. Nunca un ácido graso en carbohidratos. Eso es algo importante porque la acetilcoenzima es irreversible. Lo que se formará solamente son de carbohidratos y grasas. Eso es algo muy importante porque obviamente entonces tenemos que con mucho ingesta el paciente en sus carbohidratos, que lo van a ver cuando hablemos de intervención nutricia con la licenciada Carolina, pero obviamente hay que saber muy bien los carbohidratos, qué tipo de carbohidratos van a ser, la cantidad de carbohidratos, la calidad de carbohidratos, porque al final sabemos que los carbohidratos se transforman en grasas. Y obviamente todo eso pues se almacena. Tenemos entonces las lipogénesis, que es síntesis de triacilglicéridos. Ajá. A grandes rasgos interviene el alfa glicato. El alfa glicerato se obtiene del glicerol, el ATP, catalizado por glicerol sinasa. Dihidroacetona también, también de aquí proviene de la glicólisis y gracias a la deshidrogenación de esta y NADH. El alfa glicerato transfenato fosfatídico se encuentra de este lado. Fíjense cómo el glicerato se forma el ácido fosfatídico y de ahí inmediatamente se va para 1 o 2 diacilglicéridos para formar triglicéridos. Todo esto es la síntesis de triglicéridos. Poco después de que se secreta glucagón o adrenalina, estas hormonas se unen a los receptores. La adrenalina son los receptores beta-adrenérgicos en el tejido adiposo que va a ocasionar la activación de la hormona sensible a lipasa. Eso es algo muy importante para activar la lipólisis. Por eso el glucagón, la adrenalina, pues van a activar la lipólisis para el rompimiento de ácidos grasos porque necesitamos energía. Le está checando que efectivamente no hay hipoglucemia y necesitamos glucosa. La hormona sensible lipasa, gracias y la adrenalina también, porque necesitamos hacer por ejemplo, activar este sistema nervioso simpático. Justamente también necesitamos esa energía para huir o ese estrés que estamos haciendo, que es el ejercicio. Tenemos una importante que es la peripina, que también es fosforilada. Es una proteína que va a rodear a estos aditivos. El translocación, fíjense muy bien, de la hormona sensible lipasa que se activa del citosol a los glóbulos lípidos rodeados por la peripina. Una remodelación de las gotas de grasa va a ocasionar que haya unas microtillas, facilitando su actividad lipolítica, iniciando la movilización de triglicéridos almacenados. Todo lo demás lo que quiero darte a entender es yo sí o sí necesito activar esta lipólisis en mi paciente. Lo provoca un flujo de ácidos grasos hacia la circulación para ser movilizados a los tejidos con capacidad de utilizar energéticamente, les había comentado. Estos ácidos grasos van a unir la acetilcoenzima A, es lo que te decía, haciendo que el ácido graso se active formando acetilcoenzima. Una acetilcoenzima más ácido graso me forma acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima entra directamente a la beta-oxidación. Un ácido graso no va a entrar directamente al organista, la acetilcoenzima A sí o sí. El glicerol resultante de la célula y pasa por la sangre y es captado por el hígado. El corazón, en estos órganos, como te había dicho, la glicerolcinasa suma fosfato, que este glicerolfosfato se transforma en dihidroacetona, que se va a incorporar a la glucólisis para glucosa. Bien. Lipogénesis, lipólisis, esto es lo más importante de todas estas vías metabólicas que estamos haciendo. Equilibrio entre lo que formo, que es grasa, de lipogénesis, y cómo la degrado, que es la lipólisis, va a depender
del balance energético al logro general del individuo. Ustedes, entonces, todo esto que vimos, lo importante es esto. La ingesta de carbohidratos, lípidos de proteína, por encima de las necesidades de este paciente de acuerdo a su gasto energético total, que van a verlo con la licenciada, va a tener la formación de los gasos y triglicéridos para su almacenamiento. Siempre que ustedes den una dieta de más, que es lo que queremos comer, y mi cuerpo necesita más 1500 kilocalorías y yo estoy dando 2000, pues esa energía además, pues no se va a meter a la glicogénesis, sino como no va a soportar, como les decía, no soportar tanto almacenamiento de glucosa, pues inmediatamente lo que va a hacer es meto a la génesis, a la síntesis de ácidos grasos. ¿De qué? De músculo principalmente. Ahora, en el músculo, perdón, estos triglicéridos que también están almacenados, se llegan a estar almacenados, y en el tejido también. Ayunas, el gasto energético implica el consumo inicial de carbohidratos. Siempre, siempre. Cosa autóctona, siempre, sí, sí, lo que les decía. Cuando una persona está en ayunas o cuando una persona hace ejercicio, lo primero que va a haber es colis y la glucogenólisis. Si el gasto persiste, entonces vamos a obtener energía de la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias. Entonces, todo lo que anterior que te acabo de decir ya tiene sentido. Lo que queremos entonces es buscar que se usen estos ácidos grasos almacenados que están en ¿dónde? Pues en el abdomen, que están en esa obesidad androide cuando damos la cintura, esa distribución que hemos dicho que está de más, que se le considera, pues obviamente lo que vamos a hacer es activar esta oxidación y yo necesito, si el gasto persiste, y cuánto necesito de gasto persistir para que yo pueda usar la beta-oxidación, lo vamos a ver en prescripción del ejercicio, es de parte 20 minutos, la vía metabólica de la lipólisis va a usar. La beta-oxidación es la maravilla, la beta-oxidación es la que nos va a llevar esa energía. Para ello es necesario, obviamente, el ácido graso y la acetilcoenzima A, sí, y obviamente la acetilcoenzima A sintetasa. La activación se lleva de la en el citosol, pero ya la oxidación sí se lleva en la mitocondria. Ese es algo muy importante. La acetilcoenzima el ácido graso y la coenzima activan inmediatamente forman acetilcoenzima. Esta oxidación se define como el proceso catabólico. Habíamos dicho que es catabolismo que viene de un lípido a formar ácidos grasos. ¿Sabes de cuál? La acetilcoenzima A dentro de las mitocondrias se transforman en acetilcoenzima A. ¿Cómo está? Acá en la siguiente manera. Podemos observar cómo aquí es un ácido graso de 16 carbonos. La acetilcoenzima A, bien, al final me va a formar toda la oxidación, va a llegar a la beta-oxidación e inmediatamente la acetilcoenzima se separa y solamente me forma acetilcoenzima y solamente de 14 carbonos. Este de 14 carbonos se vuelve a unir a la acetilcoenzima para formar lo mismo y por cada dos, entonces van a ser ahora 2 carbonos, 12, 12, 10 carbonos, 8 y así sucesivamente, hasta que quede en ceros. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque justamente lo que quiero decirles es que nosotros necesitamos, queremos formar más ATP, obviamente, a mayor cadena de ácidos grasos, mayor ATP. Hay ácidos grasos de cadena larga. Entonces, aquí viene lo maravilloso, que nosotros tenemos, que muchas veces hay ácidos grasos de cadena larga que no pueden ingresar a la beta-oxidación.
y necesitan sí o sí de una gran proteína, de un transportador que se llama palmitoil carnitin transferasa. Palmitoil carnitin transferasa. Carnitina. Seguramente escuchan ustedes, oye, carnitina sirve. Oye, me estoy inyectando carnitina. Oye, ¿cuántas cápsulas de carnitina voy a tomar? Lo que va a hacer la carnitina es justamente va a agarrar los ácidos grasos de cadena de más de 10 para ingresarlos a la vía de oxidación y me formen más ATP y mayor energía. Y si formo mayor energía, más energía. Y si tengo más energía, aumento el gasto. Y si aumento el gasto energético, bajo de peso. Ahora entienden entonces que las metabólicas son importantes, muy importantes. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Al fin, todo lo que les acabo de decir, la carnitina como ingresa, la carnitina, etcétera, para formar la beta-oxidación y me forme, pues obviamente, mi beta-oxidación para formar energía. Bien, en, piense muy bien lo que es la beta-oxidación y la lipogénesis. Oxidación de las grasas y biosíntesis de las grasas. Eso es algo muy importante. De hoy en adelante, cuando ustedes vayan a esta conversación con algún otro experto, pues ya no es la quema de las grasas, o sea, ya no existe, vamos a quemar grasas. Se dice oxidar las grasas, que las grasas quiere decir oxidar las grasas, meter la beta oxidación. Fíjense muy bien. Obviamente, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues la oxidación, ¿cómo lo va a hacer? El ayuno lo va a estimular. Dejar de paciente, no. Ingestión antes de alimentos la va a inhibir. Vamos a ver qué lo va a estimular. Fíjense muy bien. Los niveles de, los niveles de ATP ocurre cuando tienden a disminuirla. Las necesidades enérgicas de la célula van a estar insatisfechas. El tipo de transportador de asilos en la coenzima A, la oxidación. Pero ese es algo muy importante. El ayuno la estimula obviamente la biosíntesis la inhibe. Es algo muy importante porque justamente aquí es donde nosotros vamos a actuar. Bien, con esto, ay, perdón, podemos entonces aquí prácticamente todo esto de las vías metabólicas. Al final lo que nosotros queremos con cuando manejamos un paciente de obesidad, podemos tener muchos ácidos grasos, sí o sí. Necesitamos masa muscular sí o sí. Entonces, este tejido graso yo lo necesito, obviamente me va a ayudar a mí justamente para que yo pueda usarlo como energía en la vía metabólica. Obviamente, el paciente que coma de más estos triglicéridos que se formaron, se van a almacenar también en los vasos, ahí puede estar almacenándose. Es por eso que mi paciente con obesidad y todo paciente que quiera bajar de peso necesita hacer ejercicio. Porque yo necesito hacer ejercicio. ¿Por qué razón? El tejido adiposo marrón se activa con el ejercicio. Habíamos dicho que el tejido adiposo marrón es termogénesis. Y si es termogénesis, necesita aumentar el gasto. Y si aumenta el gasto, ¿qué va a hacer? Necesitar más triglicéridos almacenados para formar energía. ¿Vale? Por medio del músculo hay glucógeno almacenado, pues inmediatamente también va a ir a la glucosa, o al revés, de la glucosa se fosfato forma glucógeno. El lactato, que también este lactato también forma glucógeno y esta glucosa. Eso es importantísimo. Los aminoácidos también de las proteínas de los músculos también van a mucho la función también de glucosa. Al final, todas estas vías metabólicas puedes observar cómo están interconectadas siempre para el beneficio. Pero en todas estas metabólicas, la que nos interesa a nosotros en nuestro paciente con obesidad solamente es la beta-oxidación y activar la gluconeogénesis. Ese es algo muy importante. Voy a dejar de compartir.
Bien, con esto hemos terminado lo que son vías metabólicas. Y es importante saber esto porque al final tenemos que darnos cuenta que es necesario entender la glucólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis, la lipogénesis, la beta oxidación, que nuestro paciente con obesidad van a estar, tenemos que activar principalmente la beta oxidación y cuando hacemos ejercicio. Y cuando veamos prescripción del ejercicio, entonces te voy a decir, entonces, ¿cuánto tiempo yo necesito hacer para hacer la quema? Ya dije, ya le mencioné, pero también les digo, ¿cuánto intensidad de ejercicio? Es decir, ¿a cuánta frecuencia cardíaca necesita mi paciente con obesidad para que pueda activar al máximo la beta oxidación? Por eso es importante entender estos conceptos un poquito complicados de entender, pero son cuando uno los usa ya y la práctica, cuando los usas ya bien con tu paciente, en verdad va a servir muchísimo. Y que para eso lo vamos a ir viendo en este curso. Cuando hablamos de prescripción del ejercicio es lo que vamos a ir viendo. Bien, una vez hecho esto, les voy a compartir ahora el otro tema, que es el de. Bien, vamos a hablar de la fisiopatología de la obesidad y vamos a hablar desde lo que es la resistencia a la insulina y el hígado graso. Bien, vamos a hablar de la esteatosis hepática, que es la enfermedad del hígado graso, alcohol y la resistencia a la insulina. Bien. El objetivo de esta plática, perdón, es comprender la relevancia clínica y de salud en el inicio de la resistencia a la insulina y esteatosis hepática del paciente con obesidad. En experiencia, un paciente con obesidad inicia siempre con resistencia a la insulina y con hígado graso. Y este curso a ustedes les va a servir por lo siguiente. Tenemos sí o sí de, de buscar al paciente que tenga resistencia a la insulina. Lo vamos a entender en unos momentos. Cuando un paciente tiene resistencia a la insulina, tal vez la glucosa está bien. Normalmente la glucosa va bien, muchas veces tomamos laboratorios, tu glucosa está bien. El problema está en que cuando tomas la insulina y haces el cálculo del índice de HOMA, que es lo que vamos a aprender, está alterado. Entonces, sabes que una resistencia a la insulina te va a llevar alteraciones en obviamente de los transportadores, ¿no? Diabetes. La esteatosis hepática, pues para mí una resistencia a la insulina, pues también te debe llevar a la esteatosis hepática porque al final esta insulina que te habíamos dicho en la vía metabólica que actúa sobre lipogénesis, pues obviamente va a estar afectada y no va a haber lipogénesis, sino lipólisis y los ácidos van a estar liberándose, 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 liberan mayor como se están liberando, se van a ir directamente hacia el hígado para formar hígado corazón y obviamente esto causa esta alteración, ¿vale? Habíamos dicho también esta resistencia a la insulina, pues va a ocasionar problemas también a nivel de la señalización, de, perdón, la glucosa. Bien, quiero comentarte lo siguiente. La insulina va a regular la utilización de nutrientes en un tejido adipto funcional. Va a regular el metabolismo intermedio por la insulina en el estado postprandial cuando aumento aparece en la glucosa plasmática desencadenando la secreción de insulina. Sí, ya sabemos, cuando la glucosa aumenta, inmediatamente la insulina se va a liberar. Para activar, ya hemos dicho que vía la glucogeno génesis, ¿vale? La lipólisis.
Lo anterior conduce a su vez a la depuración de glucosa plasmática, estimula la captación de utilización por parte del músculo esquelético y el tejido adiposo. Aquí el músculo esquelético y el tejido adiposo van a ser primordiales ayuda en esta insulina. Obviamente, al disminuir la producción hepática de glucosa, obviamente va a inhibir la glucogénesis y la glucogenólisis hepática. Tiene que, sí o sí, para que no se forme glucosa. Aparte, las principales acciones de la insulina también va a restar en que la preservación de la masa muscular a través de la inhibición de la degradación de proteínas. Es algo muy importante. Preserva la masa muscular. En el músculo preserva la masa muscular. La inducción del almacenamiento de los lípidos en el tejido adiposo es la lipogénesis, es decir, la insulina hace la síntesis de proteínas y también tú haces la lipogénesis. Hemos dicho también, y la glucogenogénesis. Bien. ¿Qué les digo esto? Bueno, la resistencia a la insulina, cuando el tejido adiposo está disfuncional, es decir, en un paciente con obesidad es problemas. Quiero contarte que la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes para la salud y sus complicaciones cardiovasculares y metabólicas, incluidas la insulina. Van a representar una enorme carga para las personas afectadas, el sistema de salud y la sociedad en general. Hemos hablado de aquí a muchos años, ver muchos pacientes con obesidad, ver mucho trabajo. Ustedes como expertos, una vez terminando este curso, ustedes van a hacer estar que van a las herramientas para que puedan tener una buena atención, sean voceros de esta, como su servidor, voceros de esta enfermedad hacia toda la población y poder ayudarlos. Quiero comentarte que el tejido adiposo disfuncional me va a ocasionar una resistencia. La resistencia a la insulina es la disminución de su acción biológica de la insulina en el cuerpo, causado por diferentes factores, entre ellos un tejido adiposo disfuncional. La resistencia a la insulina es el principio para el desarrollo de las complicaciones metabólicas, cardiovasculares y en pacientes con obesidad. Eso es algo muy importante. Quiero que pongamos mucha atención, fíjense muy bien, vamos a poner mucha atención en esta imagen. No es parte clave en este curso aprender cómo yo poder diagnosticar resistencia a la insulina. El paciente tiene obesidad, tiene inactividad y tiene resistencia a la insulina, tiene una resistencia a la insulina. El paciente no tiene diabetes, todavía tiene hipertensión, todavía tiene lipidemias. O sea, todavía no llega a nuestro consultorio con problema de hipertensión ni problema de grasas ni de diabetes. Pero el paciente tiene obesidad. Y no, lo mayoría que hacemos es no tiene hipertensión, no tiene, entonces es el obeso metabólicamente sano. Es lo que se debe de quitar, ¿no? Ese término. Lo incorrecto de ese obeso metabólicamente sano, esa obesidad metabólicamente sana, tiene necesidad y hemos entendido que un tejido adiposo disfuncional me va a llevar a ver cambios a futuro de esta persona que tiene dislipidemia, hipertensión y diabetes y por aterosclerosis. Bueno, que este paciente con obesidad todavía no tiene estos problemas, pero tengan por seguro, usted tiene, pero seguro tiene resistencia a la insulina. Y entonces lo que vamos a trabajar es cómo captar para que tenga resistencia a la insulina. Quiero comentarte que el tejido adiposo disfuncional, la implicación de la obesidad abdominal y la resistencia a la insulina siempre va a estar para desarrollar lipidemias, hipertensión arterial, prediabetes y diabetes tipo 2. Bien. La ingesta calórica aumentada, el consumo elevado de dietas ricas en carnes rojas, alimentos procesados, grasas saturadas, azúcares refinados y poca ingesta de fibra, vitaminas y minerales, frutas y verduras, pues todo esto va a ocasionar un estrés oxidativo, que hemos hablado de un tejido adiposo disfuncional, como la inflamación a nivel tisular, sistémica, esta lipotoxicidad que va a ocasionar una resistencia a la insulina.
Vamos a ver todo. Es importante. Entonces, la disponibilidad de ácidos grasos saturados, todo está en esto. Fíjense muy bien. Alimentos procesados, carnes rojas, grasas saturadas. Todo esto, todos estos ácidos grasos saturados, aquí es lo que encontramos, estos grasos saturados, fíjense bien en la fisiopatología. Son fuentes de exceso de ceramidas. Estos ácidos grasos que vienen de la dieta van a formar semillas que van a conducir a alteración a la señalización de insulina. ¿Mm? Ese es algo muy importante. Todo esto al principio va a ocasionar, no afectar completamente esta señalización, pero va a estar ahí aturdiendo hasta que se quede. Cuando se va aturdiendo, sí, hay una resistencia a la insulina. Ese es algo muy importante. La formación de lípidos ectópicos por este tejido disfuncional, que es grasa viral, y la disposición de tejido en tejidos no adiposos puede ocasionar una disminución en la producción de adiponectina en el tejido adiposo disfuncional. Habíamos dicho que la adiponectina potencia los receptores de insulina, los receptores GLUT4, perdón. Potencia los receptores 4. Los trastornos de la acción de insulina y metabolismo celular, un tejido adiposo con mayor hipertrofia que hiperplasia, hemos hablado que una hipertrofia, como está disfuncional, va a haber más hipertrofia, es decir, un solo adipocito se hace más grande. Esta lipotoxicidad, aumentando la inflamación local y sistémica debido a los cambios. Habíamos dicho que se cambian de macrófagos M2, menos inflamatorios, a M1, que son más inflamatorios. Todas estas son las causantes de la afectación de estas señalizaciones. Obviamente sumado a un ácidos grasos saturados. Entonces veamos cómo es lógico. Un paciente con obesidad tiende a tomar ácidos grasos saturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que se encuentran en todo que tenga que ver con toda esa grasa que cuando se seca se pone dura. Generalmente la manteca es un ácido graso. ¿Qué es con manteca? Que sabe delicioso, la quesadilla, los tamales, la carne, los tacos, las hamburguesas, todo eso ocasiona los ácidos grasos. Obviamente me va a ocasionar todo esto y no ejercicio, obesidad, que al final es tejido adiposo funcional por la obesidad, lípidos ectópicos, una disminución de la adiponectina, una mayor inflación, o sea, la disminución de la adiponectina, mayor inflación, todo esto ocasiona alteración de mi señalización de la insulina. Muy bien, entonces con esto quiero comentarte cómo yo he dicho, la adiponectina es la madre de todos. Al final, este es algo importante. La adiponectina, habíamos dicho que naturaleza, habíamos dicho al principio, ayuda a que a nivel del tejido de la célula, ayuda a disminuir las ceramidas. Fíjese muy bien. Por esa razón, si disminuye las ceramidas, la adiponectina obviamente va a actuar va a disminuir esta señalización, va a mejorar esta señalización, y va a disminuir la afectación que esta ceramida, estos ácidos grasos producen. Pero para que la adiponectina pueda hacer esto, necesito hacer ejercicio de mi paciente, activar la oxidación. Bien. Es tan importante nuestra parte, ¿vale? Una adiponectina va al final, obviamente, todo lo que afecta parte, ¿no? La adiponectina, pues, tiene a nivel de tejido adiposo mayor inflamación, mayor lipólisis, disminuye. Obviamente, esta lipólisis lo que ocasiona es mayor ácidos grasos, y si mayor ácidos grasos, ¿qué va a ocasionar aquí?
pues que estos ácidos grasos me afecten la señalización y hay una mayor resistencia a la insulina al principio. Obviamente sabemos todos como médicos que aquí está el problema de la diabetes tipo 2, ¿no? En estos factores GLUT4, justamente. Yo no le estoy aquí diciendo que ya tiene diabetes tipo de este paciente. Estoy diciendo que el paciente con obesidad, por eso ese tejido adiposo disfuncional, esa adiponectina que está baja en ese tejido adiposo, esa obesidad, esa inflamación que me va a ocasionar, estos ácidos grasos almacenados, pues va a ocasionar alteraciones en esta señalización de la insulina. Bien, quiero contarte que trastornos metabólicos inducidos por la obesidad, la insulina no inhibe la lipogénesis. O sea, hace lo contrario. Va la glucogénesis hepática y la gluconeogénesis hepática. Entonces, fíjense muy bien. Estos trastornos metabólicos inducidos por la obesidad, habíamos dicho que la insulina, por naturaleza, en un tejido adiposo funcional, lipogénesis y inhibe la gluconeogénesis. Gluconólisis, el inhibe, ¿vale? Y aquí va a pasar aquí así lo contrario, dice, como hay una obesidad y está funcional, la insulina no va a empezar a tener alteraciones, va a inhibir la lipogénesis y por esta insulina que no va a actuar por la resistencia, esta lipogénesis va a activar la lipólisis, como está aquí abajo. Obviamente si activo la lipólisis, ¿qué va a pasar? Aumento de ácidos grasos. Y si aumenta de ácidos grasos, pues las ceramidas aumentan. Si aumenta las ceramidas, mayor señalización y es un ciclo vicioso. Bien. La inhibición, la oxidación de las también va, obviamente, va a estar inhibida, ¿vale? Entonces, y obviamente también va a inhibir la lipogénesis en base al contrario. Final. La inflamación crónica de bajo grado, que es la definición de obesidad. La obesidad es la inflamación crónica de bajo grado por una producción excesiva de factores más proinflamatorios, es decir, a favor de la inflamación que potencia el exceso de radicales libres que afectan directamente a la señalización de la insulina del tejido diana. Ya hemos dicho que esta inflamación, factor en necrosis tumoral alfa es uno de ellos, interleucina 6, interleucina 10, angiotensinógeno, todos ellos, ¿no? Principalmente, el principal de todos, el factor de necrosis tumoral alfa. Y obviamente los de macros M2 a M1 por un tejido adiposo disfuncional va a problemas. El tipo de nutriente y sustrato son factores claves para la formación. Y el microbiota intestinal, ese es algo muy importante. Se ha visto también que la calidad de los alimentos que nosotros vamos a ver si se forman más firmicutes o bacteroides. Y todo esto van a ser también este nivel de firmicutes bacteroides, pues va a ser causante de la resistencia de la insulina también. Quiero comentarte que la acumulación de glicidos intracelulares se encuentra en el paciente con obesidad. Esto es un paciente con obesidad. Eso es algo importante. El tejido adiposo funcional, sí o sí, como tiene tantos ácidos grasos, tantos tejidos almacenados, o sea, también va a tener almacenado en el también una de esas picantes el músculo también y tenemos triglicéridos intracelulares en el músculo esquelético. Ese es algo muy importante y desde hace mucho tiempo está asociado con esta resistencia en insulina también. Obviamente el músculo, están los receptores GLUT4, pues obviamente van a afectar también estos ácidos grasos almacenados en el músculo esquelético. Y la única manera de poder quitar estos triglicéridos intracelulares es por medio de el ejercicio. Bien. Fíjense muy bien cómo las grasas saturadas es lo que te decía. Las grasas saturadas es lo no malas cuando están en equilibrio. Pero consumirlas van a aprender a saber cuánto hay que andar de grasas saturadas. Normalmente es menos del 10%.
lípidos totales de que se da en un paciente, pero eso lo van a aprender con la licenciada Carolina. Pero aquí lo importante es que ustedes, oye, pues hay grasas saturadas que hay que disminuirlas, porque ¿qué crees? Esas ácidas grasas saturadas, sí, van a aumentar la inflamación y van a aumentar la generación de especies reactivas de oxígeno, sí o sí, haciendo que haya una disfunción mitocondrial y la beta oxidación no funcione adecuadamente. Estas grasas saturadas, estos triglicéridos elegidos, estos diacilglicéridos producidos de estas grasas saturadas, me produce cerámidas y también, obviamente, las grasas saturadas me va a producir un estrés endotelial. Todo esto, al final, me va a afectar la señalización de mucho las miras, la inflamación, va a afectar la señalización de la insulina al principio, da una resistencia a la insulina. Es eso que ustedes, como expertos ya en el manejo del paciente con obesidad en el primer nivel de atención, ustedes sí o sí ya deben ir en busca de una resistencia a la insulina. No es una persona que tiene diabetes, no es una persona que tiene dislipidemia, no es una persona que tiene hipertensión, no, sino prevenir que provoque esta parte. Es una anécdota que tengo. Estoy en una paciente. Ajá. El paciente, bueno, sabemos, ¿no? Tiene hemoglobina de 6.4% de hemoglobina. Obviamente, ya tiene 3, pero obviamente sabemos que debe estar de 6.5. El paciente, su glucosa está bien. La glucosa en ayunas está adecuada, pero su hemoglobina glucosidad es en 6.4. Sabemos que está en 6.4, sabemos que está en resistencia a la insulina, pero su glucosa está. Pero muchos dicen, ya tiene diabetes. Pero no, la paciente tiene una obesidad disfuncional, mucha dislipidemia, come porque estamos tratando muchos ácidos grasos. Ajá. Obviamente había una inflamación, por en este caso la proteína C reactiva también está elevada. Todo ello, obviamente, el paciente cuando dice el índice de HOMA lo tenía elevado. Entonces, el paciente todavía no tiene diabetes, todavía no tiene hipertensión, apenas dislipidemia patogénica, que lo vamos a aprender. Pero tenía resistencia a la insulina. Y como yo les enseñé al principio, el paciente tiene resistencia a la insulina, y paciente solo con obesidad y apenas con eso, yo tengo que prevenir que me dé diabetes, hipertensión y las estrategias más adecuadas para que yo pueda ayudar al paciente. ¿Vale? Bien. Esa es la anécdota que les di. Vamos a buscar siempre, o esperemos que los pacientes que nos lleguen, que estén en resistencia a insulina para que podamos salvarlos, que les dé una hipertensión, les dé una diabetes, obviamente a futuro les dé complicaciones. Bien, quiero comentarles que sin resistencia a la insulina, como vamos a observar, sin resistencia a la insulina sin problemas, si un receptor se fosforila, ya hemos hablado, el sustrato de receptor de insulina actúa, este receptor termina la migración de GLUT4 para que ya la glucosa se pueda meter sin ningún problema y pueda captar la glucosa. Es normalmente. El problema cuando hay resistencia a la insulina, en el momento que ustedes saquen un índice de HOMA y el paciente con el índice de HOMA tiene una resistencia a insulina, ustedes tienen que inmediatamente pensar qué está pasando esto en el paciente. A pesar de que en su perfil de laboratorios o bioquímicos, glucosa está bien. Es un proceso proinflamatorio. Los mediadores inflamatorios son receptores, fíjense muy bien, estos receptores reactivos de oxígeno, el JNK, el kappa beta, son receptores que obviamente van a estar activados por el factor necrohormonal alfa. Todo este estrés obviamente va a ocasionar también, pues va a activar la señalización de insulina. Ese es algo muy, muy importante. O sea que por este lado está la inflamación y por esto están las ácidos, estos triglicéridos almacenados. Entonces, ¿qué quiere decir que en paciente de hiperlipemia heterogénica puede estar pensando en una resistencia a insulina? Sí. Hay que buscarla. Los lípidos,
Los lípidos específicos infieren en la señalización insulínica al activar, como hemos dicho, la proteína sinasa por los deacilglicéridos, la cual va a inhibir a la señalización de insulina, ¿vale? Eso es importante. La existencia de una disfunción mitocondrial en el músculo esquelético, por estos ácidos grasos, como hemos dicho, va a determinar una menor capacidad oxidativa de los ácidos grasos y acumulándose celularmente, haciéndose un ciclo vicioso. Un ciclo vicioso. Bien. Interfieren la señalización insulínica al activar la proteína sinasa, que es esta, de los diacilglicéridos, lo que va a inhibir a la señalización de la insulina. Reduce también la actividad de la CAT. Los diacilglicéridos y las amidas han mostrado estar aumentados en el músculo esquelético de sujetos con resistencia a la insulina, ya hemos dicho. Estos ácidos grasos saturados activan diacilglicéridos y las ceramidas que activan que altera la señalización de la insulina. Vale, bien. Bueno, ya les dije, bueno, pues sí, está bien, están los ácidos grasos saturados, pero ¿y cómo están los otros ácidos grasos? ¿No? Tenemos ácidos grasos poliinsaturados de CN3, particularmente aquellos encontrados en aceite de pescado, que van a reducir la resistencia a la insulina y la inflamación. Es por eso que los omega 3 son tan importantes en pacientes resistentes a la insulina. Yo a todos mis pacientes que tienen obesidad les doy omega 3. Y por nivel cardiovascular que sirve, que habíamos dicho que sirve. Que justamente ya un especialista sabes esta señalización, si el paciente está en resistencia a la insulina, el que tú des omega 3 y cambie sus estados saludables, es una prescripción de ejercicio adecuada, actives la bioxidación, que es lo que les voy a enseñar. Pues todo esto, y obviamente una alimentación saludable, que es lo que la licenciada Carolina les va a enseñar a hacer dietas saludables específicas justamente para contrarrestar la insulina. Pues vamos a trabajar. El omega 3 entonces va a actuar sobre la inflamación, y si disminuye la inflamación, por ende la señalización va a mejorar. Obviamente, si estoy agregando más a mi cuerpo de ácidos grasos poliinsaturados omega 3, pescado, aceite de oliva, omegas, etc., pues obviamente estos ácidos grasos van a disminuir, lo que va a ocasionar que mi señalización de insulina mejore. Y si le suma el ejercicio, pues todavía más. Quiero inventar que los adipocitos de gran tamaño y con hipertrofia poseen una mayor síntesis y liberación de productos de secreción de tejido adiposo, adipocinas, decía, que pueden deteriorar el metabolismo lipídico y glucídico y tener efectos proinflamatorios o protóticos, lo cual afecta la señalización de la insulina. La leptina, la resistina, la angiotensina, las citocinas inflamatorias, quimiosinas están aumentadas en el adipocito hipertrofiado. Habíamos dicho que un atrofiado es por un tejido adiposo disfuncional que está en mi paciente con obesidad. Los pacientes con obesidad sin resistencia a la insulina presentan un menor depósito de gravicel, una mayor cantidad de adipocitos pequeños, mayores niveles séricos de adiponectina y menor infiltración de macrófagos y células adiposas y menor sensibilidad a la insulina, comparados con aquellos que tengan sujetos con obesidad con resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? La distribución lo es todo. Un paciente que tiene grasa visceral aumentada, también como lo van a ver con la licenciada Carolina, cuando veamos POMED, pues hay que ver cuánto tiene, qué cantidad de grasa visceral está distribuido este paciente. Y si está de más, tengan por seguro que el paciente puede caer está en resistencia a la insulina. Bien, bioquímicamente podemos observar que la resistencia a la insulina tenemos que usar el método de HOMA. El método HOMA es el método más utilizado para que ustedes puedan saber la resistencia a la insulina. Es un método muy sencillo. Ustedes nada más tienen que hacer la glicemia y una que tiene el paciente y la insulina y lo divide entre 405. Normalmente yo en mis pacientes siempre mido
Sí hay que pedir una química de 38 elementos más insulina basal, perfil de lípidos, ahí, para ver perdón, insulina basal, perfil, parte de química de 38 elementos, el perfil tiroideo, que es muy importante, ¿vale? Pero en este caso la insulina basal es la que nos va a ayudar muchísimo, porque muchas veces no pedimos solamente una química de 2 elementos, no nos va a servir para nada, ni para estratificación de riesgo que posteriormente vamos a hacer. Siempre, hoy y en adelante, todos los, toda la química o bioquímica que ustedes van a estar necesita ser de 38 elementos o más. Y específicamente en este caso para ver que el paciente no tenga el, ¿cómo se llama? La resistencia a insulina, ¿vale? Un índice de mayor de 0.5 tiene resistencia a insulina. Oye, el paciente no se ha hecho los estudios, pero por eso está la clínica. Si estoy en la clínica y entras negro, el paciente sabemos que dice, pues es que por más que me tallo, no se me quita el cuello negro. Y encuentro fibroadenomas de cuello, en el cuello. Eso también, pues eso va a ocasionar que usted piense en una resistencia a la insulina. Y el paciente tal vez tenga todos los parámetros adecuados. Yo tengo pacientes que de verdad tienen una masacrosis nigrans y fibromas del cuello y tienen una insulina basal, pero todo lo demás está normal. Qué bueno. Qué bueno, estamos justo a tiempo para eso. Bien. ¿Cuál es la clave importante para la resistencia a insulina? Simplemente una alimentación saludable, el ejercicio y farmacología. La alimentación saludable lo vamos a aprender, en realidad está la dieta, vamos a verlo, y el ejercicio. El tratamiento del ejercicio aeróbico, siempre el ejercicio aeróbico que es la que tiene oxígeno. Ejercicio aeróbico va a liberar iricina. Ya habíamos dicho que la iricina va a oxigenar tejido adiposo subcutáneo que está de más, transforma en marrón. ¿Ah? Este efecto se llama efecto pardeamiento, cuando ustedes lo vean en la literatura. Este tejido adiposo marrón o pardo aumenta los niveles de adiponectina. Hemos dicho que la adiponectina va a ayudar a la activación va a mejorar la sensación de los receptores de insulina en el músculo. Aparte de este ejercicio aeróbico a una intensidad, va a aumentar la oxidación de las grasas. Ese es algo importantísimo. Esta oxidación de las grasas. La beta oxidación, siempre. ¿A qué intensidad yo tengo que decir? ¿A qué frecuencia cardíaca yo necesito ir para que yo pueda activar beta oxidación? Eso lo vamos a ver en prescripción de ejercicio. Mejora la adrenalina por el músculo, el ejercicio aeróbico disminuye los triglicéridos intramusculares. O sea, sí o sí el paciente tiene que usar hacer ejercicio. Y eso de deportes también va a mejorar la masa muscular, lo que aumenta el gasto energético en reposo, hemos dicho. Mayor masa muscular, mayor gasto energético. La alimentación es importante, todo eso también van a aprender con la licenciada Carolina cuánto es cada cosa. Pero aquí lo importante es que sepan que la alimentación va a ofrecer la ingesta de ácidos grasos monoinsaturados por los saturados. Limitar siempre la ingesta de grasas saturadas, como habíamos dicho, porque las grasas saturadas pues, obviamente ocasionan estas hemidas que ocasionan alteraciones de la señalización de la insulina. Y va a aumentar el consumo de frutas y verduras. Eso es importante. Yo siempre digo verdura de color arcoíris porque tiene beta-carótenos bioquímicos y ricos en antioxidantes que van a disminuir estas flexibilidades de color arcoíris, van a disminuir la inflamación que afecta la sensibilización de la insulina. Este es lo que les decía. Entonces, consumir omega 3, verduras de color arcoíris, podemos ver fruta, podemos aquí poder naranja, uva, frambuesa, cereza, uva morada, uva verde, mango, al fin, higo, ustedes, fíjense muy bien, el pescado, el aguacate, el huevo, o sea, el salmón, pues el pollo, sin ningún problema. Y obviamente verdura de color arcoíris, como, pues, aquí está, por ejemplo, el jitomate, el zanahoria, por ejemplo, el aguacate, el cebollín, ¿cómo se llama? El chile morrón, también, que son muy, muy importantes. Farmacéuticamente, un paciente que tiene resistencia a la insulina, pues sabemos que vamos a darle metformina. No porque tenga diabetes, sino porque vamos si la metformina va a actuar sobre la resistencia a la insulina. Se ha visto que
La metformina, la glicemia alterada en ayuno, tolerancia a glucosa, síndrome poliquístico, ha tenido buenos resultados en la esteatosis hepática no alcohólica, principalmente por la resistencia a la insulina, por la misma esteatosis que una resistencia a la insulina me ocasiona esteatosis hepática, y el síndrome metabólico, pues la metformina me va a ayudar principalmente. Se ha recomendado el uso de metformina en conjunto con depresión sobre el estilo de vida. Es lo que yo hago siempre en pacientes. Doy metformina, omega, estilos saludables, una alimentación saludable, como hemos dicho, y prescripción adecuada de ejercicio, que es lo que le voy a enseñar. Esto ayuda al paciente hasta mejor. Ustedes van a dar cuenta cómo en cada cita de sus pacientes, porque va a ser por cada 15 días o cada mes, depende de la urgencia del paciente, van a ver cómo el paciente se va a sentir mucho mejor y en su cara van a ver la gran diferencia, se van a ver más jóvenes, con más vivos, menos cansados, que es lo importante. Bien, vamos a ver ahora esta hepática. De una resistencia a la insulina, obviamente todo eso me va a ocasionar también, pues, este brazo no alcohólico. Los factores genéticos, la esteatosis hepática, los factores nutricionales, factores hormonales, tienen que ver muchísimo para que me dé hígado, esteatosis hepática, no alcohólica o hígado graso. Eh, Obviamente pongo un tejido disfuncional porque al final la misma obesidad, ese mismo tejido adiposo disfuncional visceral, como hemos dicho, se va esa grasa ectópica a lugares donde no debe ir, y esos lugares donde no debe ir se va el hígado, y ese hígado me va a formar una esteatosis hepática. Entonces, el hígado, fíjense muy bien, tenemos un hígado saludable, pero el hígado puede estar una esteatosis hepática donde ya hay infiltración de grasa macrovesicular, como pueden observar aquí, en forma de triglicéridos en más del 5% de los hepatocitos. Y después se va a volver una esteatosis, hepatitis no alcohólica. Es algo importante que va a ser definida por necroinflamación, daño hepatocelular, balonización y toda esta parte. Y ya obviamente haber una cantidad de fibrosis. El problema es que esta fibrosis me va a llevar a una cirrosis hepática. Entonces, que queremos es prevenir, si usted está en esteatosis, que la mayoría de los pacientes tienen esteatosis hepática con obesidad, es prevenir que esto me llegue a una cirrosis hepática. La sobrenutrición de alimentos en grasas y azúcares activan los receptores opioides de dopamina en el nucumen, como hemos dicho, y obviamente va a ser el responsable de desarrollar el antojo. Los macronutrientes aumentan el flujo sanguíneo cerebral por la área del cerebro, responsables en la motivación y recompensa, disminuyendo la saciedad. Eso es algo muy importante. Aquí lo que estoy diciendo es como las mismas sobrenutrición, la misma saciedad, la transferencia, pues va a ocasionar que nosotros consumamos una fructosa, que ocasiona alteraciones en la flora intestinal, mayor inflamación, que esto va a ocasionar hígado graso. Es a nivel intestinal. La activación de los centros de recompensa en respuesta a ciertos macronutrientes se suman los sellos en el sistema de saciedad. Con la reducción de las hormonas de saciedad como leptina, insulina y GLP-1, con el aumento de la grelina. Estos cambios están asociados con el aumento de los niveles de triglicéridos circulantes implicados en la formación de esteatosis hepática. Obviamente las alteraciones de todo esto va a ocasionar que obviamente comamos más y tengamos menos hambre, y obviamente comamos más, y lo que va a ocasionar, pues obviamente que se almacenen más energía y haya mayor ácidos grasos, que ocasionen mayor ácidos grasos ectópicos, que ocasionan el hígado graso. Las hormonas derivadas del tejido adiposo, leptina, como hemos dicho, juegan un rol muy importante en la formación del hígado graso. Leptina, hemos dicho, de la saciedad aumenta la termogénesis. Es algo importante. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la insulina hepática y reduce la grasa corporal, es lo que les había comentado. Eso es algo muy importante. Las hormonas derivadas del tejido adiposo, leptina y adiponectina,
leptina, vuelvo a decir lo mismo, leptina y adiponectina juegan un rol muy importante en la formación de esto. La leptina, la necesidad aumenta el estado energético y la adiponectina aumenta la sensibilidad. Vuelvo a decir lo mismo, leptina, adiponectina, que son las importantes. Entonces yo necesito activar la leptina y la adiponectina, ajá, y la leptina adecuadamente. Ujú. La leptina está aumentada en pacientes con obesidad, habíamos dicho que es proporcional al tejido graso y obviamente el problema de esta leptina al final me va a ocasionar una resistencia a la insulina que no haga una saciedad y ocasionando que empiece a comer más de más de más. La adiponectina está disminuida en pacientes con obesidad, lo que obviamente ocasiona alteraciones, como hemos dicho anteriormente, alteraciones en la mayor en la gluconeogénesis, ajá, va a estar disminuida, esta adiponectina también va a afectar la oxidación de ácidos grasos va a estar disminuida, la ingesta de glucosa va a estar disminuida, la insulina va a estar alterada, o sea, aquí en esta nos dice cómo las ciencias son adecuadas, que es la insulina, pero obviamente pacientes con obesidad, todas estas cosas que las hace bien, las hace alterar, impide ver, obviamente, esta oxidación de ácidos grasos que no se va a dar, va a ácidos grasos libres que me van a ir al hígado y me va a producir estatosis hepática. El alto riesgo de padecer estatosis hepática por consumo de alimentos ricos en ácidos grasos, vuelvo a repetirlo, ácidos grasos saturados, bajos en fibra y ricos en azúcares, me va a ocasionar problemas a nivel intestinal, a nivel de la microbiota, lo que me ocasiona una disbiosis intestinal, vaya ese problema. El tejido adiposo disfuncional me va a llevar a una hipotoxicidad de inflamación. Esta lipotoxia de inflamación me va a llevar a una resistencia a la insulina. Ajá. Esta resistencia a la insulina me va a llevar a un hígado graso también. Esta resistencia a la insulina me va a llevar a dos cosas. Uno, nivel del músculo, alteración obviamente en la sensibilidad de la insulina. Y a nivel del hígado, que va a ocasionar esteatosis hepática. Factores que hacen que un hígado graso no alcohólico se vuelva esteatohepatitis no alcohólica. Entonces podemos ver aquí al final lo que queremos, ¿no? Lo vamos a empezar entonces como factores inflamatorios, ¿ah? M1, oxidación, ¿ah? Mayor activación de macrófagos M1 y menor de M2, o sea, mayor inflamación, ese es algo más importante. Obviamente, el mayor lipotoxicidad en los mismos hepatocitos, esto ocasiona un estrés y todo esto ocasiona, pues, obviamente estrés más daño en el hígado, mayor inflamación, que me lleve ya a que obviamente esta esteatohepatitis se transforme y me llega después a una cirrosis. Como diagnóstico, pues, si queremos diagnosticar esta hepatitis hepática, para eso se ha visto que las enzimas hepáticas no es un componente de los diagnósticos. Ya hasta el 60% de los pacientes pueden tener la ALT normal en pacientes con fibrosis avanzada. Se puede hacer, normalmente, voy a hacer una biopsia hepática, es el estándar de oro para ver que la estadificación de esta estenosis hepática, pero también, obviamente, si ya hace una biopsia y el paciente se puede hacer, bueno, normalmente se va a clasificar en estatus simple, estatus hepatitis, fibrosis y cirrosis. Normalmente en el primer nivel de atención siempre usamos el ultrasonido. Se ha demostrado que el ultrasonido es el método que se utiliza en primera elección para detectar en hígado grasos, ¿no? Estatus hepática, en la práctica. Tiene una sensibilidad del 60 al 94% y una especificidad del 66 al 97%. Entonces, sin duda es algo muy sencillo que se puede hacer y una opción no es, sí sabemos que es el estándar de oro, pero no es tan invasiva en el paciente. También. Bien, para establecer el diagnóstico, obviamente también hay que excluir significativamente el alcohol, hay que excluir también otras causas, ¿no? Si tiene alguna esteatosis macrovascular, el consumo excesivo de alcohol que tenga el paciente, alguna infección viral, que hay antecedentes de hepatitis B, de hepatitis autoinmune, algunos medicamentos que puede tener el paciente, como tamoxifeno, miodarona, metotrexate, o
un síndrome de Reye o un hígado graso agudo en el embarazo, sin duda. Bien, una vez que nosotros diagnosticamos por medio de ultrasonido, a veces el paciente puede traer la biopsia, pero si se diagnostica por ultrasonido, ya tiene ya indicado con hepática, nosotros le damos que dar tratamiento. El tratamiento de elección se realizó al paciente recibieron liraglutida como gel 1 en comparación con el por ciento de ellos. Recibieron placebo, vio que la liraglutida redujo la progresión de la fibrosis. El 24 muestra, ajá, de 4 muestras vieron que las hormonas pueden ser explotadas para influir en esto. Entonces, al final, la glutina muchísimo para disminuir la progresión de fibrosis. Claro, la liraglutida está, la verdad, está bastante cara. La glutide me va a ayudar muchísimo a bajar peso, a controlar el azúcar y obviamente la fibrosis. Pero la verdad, pues sí, un medicamento de 3,000 pesos, ¿no? Si tiene si el paciente tiene la opción de pagarlo, le decimos, mira, hay estos tratamientos de primera elección, está la glutide, ¿qué opinas? No, pues está bien, si le damos para adelante, si no, pues empezamos a hacer entonces lo siguiente. Ajá. Debemos de tratar obesidad, hiperlipidemia, resistencia a insulina y diabetes tipos. La reducción de peso corporal es importantísimo, el de 3 a 5%. Para la esterosis hay que hacer actividad física, ya hemos hablado que sí. El ejercicio aeróbico, hemos dicho que mejora la sensibilidad a la insulina, ayuda a reducir la masa grasa corporal, el contenido de grasa hepática, grasa visceral también, tejido abdominal oculta y obviamente la hemoglobina glucosa también va a tender a mejorar, ¿vale? En este caso a disminuirla para que esté mejor controlado o si no tiene diabetes simplemente evitar que tenga una resistencia a la insulina este paciente. Se ha visto que la pioglitazona en pacientes con diabetes o con diabetes va a recomendar dos medicamentos. La pioglitazona, que mejora significativamente los niveles de esteatosis hepática, la valorización de inflamación, pero no tiene efectos para la fibrosis, o la vitamina E, que es una terapia farmacológica de primera línea en pacientes sin diabetes. Ajá. Vitamina E disminuye los niveles de aminoferaz, mejora la estetosis, la inflamación y la valorización sin efectos para la fibrosis también. Entonces, son dos importantes. Al final, yo siempre he dicho, ¿cuál es lo mejor que puedo dar a mi paciente para que en paciente con esteatosis hepática? Simplemente tratamiento no farmacológico, que no pueda inmediatamente poner una reducción del peso corporal, actividad física, inmediatamente, que ya sabemos, y vitamina E y metformina también para la resistencia a insulina, principalmente para ir disminuyendo esta. Muchas gracias. Eso no- Bien, aquí lo importante, no tengan alguna duda que yo les pueda apoyar. Estamos en tiempo de preguntas. Son temas que vimos que tenemos que verlo. Recordemos siempre todo es empezar con una resistencia a la insulina, que es lo vital. Y si el paciente tiene esteatosis hepática, hay que investigar que no tenga una resistencia a insulina. El paciente normalmente con obesidad va a tener esta parte. ¿Tiene alguien alguna duda? La liraglutide, ujú, normalmente, bueno, se da por 3 meses, pero es más o menos dura ese tratamiento, ¿no? Normalmente lo que vamos a hacer es puede dar 3 hasta 6 meses para ver cómo está
este paciente. Obviamente es una parte, ¿no? Al final, los estilos saludables, que son lo que nos van a ayudar, el hacer ejercicio, el bajar de peso y obviamente podemos aumentar esta liraglutida sin ningún problema. Es inyectada. Ujú. Gracias. Sí, es muy importante la bioquímica. Fíjense algo, afortunadamente para entender el metabolismo energético, porque al final vamos a meternos sobre balance energético. Y ya en el balance energético, pues tenemos que sí o sí saber mínimo el metabolismo de los carbohidratos, que es lo que vimos, y metabolismo de los lípidos, que es lo que vimos, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a dar las mejores intervenciones a nuestros pacientes. Bien, la dosis inicial de metformina, bueno, de resistencia a insulina normalmente puedes dar una dosis de 500 miligramos. Puedes dar una dosis de 500 miligramos, y ya sea una dosis única. Va a depender mucho de cada paciente, cómo se sienta, pero puede ser ya sea de 500 miligramos y das la mitad, que sean 205 miligramos al día, o de 500 miligramos una diaria, depende de qué tanto índice de HOMA tenga. Pero normalmente siempre empiezas con 500 miligramos una vez al día, después del desayuno. Si ¿Alguna otra gustan, duda? pueden abrir su micrófono para hacer preguntas con toda confianza. Creo que ya no hay preguntas, doctor. Allá hay una pregunta al último. Dice que si la liraglutida es de primera elección. Hola, ¿cómo están? La liraglutida es de primera elección. Mm, De primera elección siempre va a ser los tratamientos no farmacológicos, porque es algo que vamos a poder tener en nuestro paciente. Vamos a aprender con la licenciada a hacer una dieta restrictiva que les va a ayudar, obviamente, bajar esas calorías y poder y hacer una actividad física, una prescripción de ejercicio, que cuando veamos prescripción del ejercicio, que a ustedes les va a ayudar justamente a hacer esta parte. De elección, pues podemos dar la liraglutide, sí, pero no como primera línea, porque a veces es complicado para el paciente. Muchas veces el paciente no tiene la economía para pagar tan mucho dinero. Pero puedes usar la metformina sabiendo que la fisiopatología, que la resistencia a la insulina me está causando también la esteatosis hepática, pues también le puedo dar metformina sin ningún problema. Muchas gracias. Doctor, Diga. mencionaba usted el uso de los omega 3 como herramienta para poder controlar lo que es la glucosa. ¿Hay alguna dosis más o menos, o una cantidad o algo así que me permita iniciar el tratamiento para el paciente y empezar a ver resultados? Sí, claro. Mira, la dosis como tal, bueno, normalmente están si se dan cuenta, están todo lo que diga omega 3 de EPA y EPA, DHA y EPA. A ver, deja mostrárselo. Les voy a compartir la pantalla, más rapidísimo. Al final los omega 3 que ustedes pueden ocupar van a muchos internet. Ajá. Normalmente yo siempre con cualquier omega 3 que tenga, para que lo importante es que tenga EPA y DHA. Eso es lo importante. Estos omega 3. Normalmente se da una cápsula al día. Normalmente yo lo doy entre 3 a 4 meses.
para la inflamación. Y esta es, no es, bueno, sí es para mejorar la sensibilidad a la insulina. Ujú. Obviamente va a mejorar la glucosa, pero principalmente porque actúa sobre, recuerden, la inflamación. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, pues ya nada más para terminar, quiero comentarles que eh, ya hay un estudio que se llama la resistencia a insulina, que lo está haciendo el laboratorio Chopo, pero el estudio cuesta 2,000 pesos. Como te digo, puedes enviarlo, pero yo la verdad me voy a lo más fácil para el paciente. Pero recuerda que estamos en el primer nivel de atención. Si no puedes irse adelante, pero sin problema el índice de HOMA-IR siempre va a ser el más importante para nosotros. Es algo muy sencillo, tenemos que ser prácticos. Entre más rápido actuemos, mejor. Entonces, sí nos van a hacer un estudio de laboratorio, está bien, de resistencia a insulina, pero yo creo que un índice de HOMA-IR sin duda es algo muy sencillo que le podemos sacar al paciente y podemos ir mejorando. Gracias. Muy bien, pues bueno, en caso de que tengan alguna duda, alguna pregunta, recuerden que está el grupo y ahí se pueden formular las preguntas que ustedes quieran. Cuando subamos la sesión del día de hoy, si tienen y la vuelven a ver y tienen alguna pregunta, con toda confianza la pueden realizar. Si hay alguien que haya entrado y no ha, y que es por primera vez, recuerde que todavía puede inscribirse al curso y con toda confianza quedamos a la orden. Pues muchísimas gracias, doctor Llanos. Esperemos que tenga un excelente descanso. Nos estamos viendo en la siguiente clase, el siguiente jueves, con la clase número 4. Muchas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a todos.